Enseguida abordaremos lo correspondiente al diseño del instrumento de recolección de datos. Para el diseño del instrumento de recolección de datos debemos nosotros de identificar las variables, las cuales pueden ser simples, como es este caso que está presentado aquí. El caso o el ejemplo es el sexo o género de una persona. Se puede medir solamente con una acción, que es mirándola, y en todo caso que hubiera duda, consultando el carnet de identidad. Las variables simples son aquellas en las cuales basta una sola acción para medirlas. Las variables complejas son aquellas que se requieren desglosar en muchos aspectos, o sea que no es posible que con una sola acción o con una sola observación se mida esa variable. Un ejemplo de ello es la variable inteligencia. Esa variable tiene muchos aspectos y para describirla y medirla, pues no bastaría simplemente con decir que alguien tiene inteligencia porque tiene una mirada inteligente o porque se ve inteligente. En este caso, pues sería algo muy subjetivo. Nos concentraremos en las variables complejas, puesto que las variables simples basta un solo ítem en el caso de los instrumentos de recolección de datos para medirla, y en el caso de las variables complejas hay que primeramente dividir la variable, como lo muestra aquí esta diapositiva, de una definición teórica que es la variable, obtener las dimensiones que pueden ser de 1, 2, 3 a más dimensiones, que son definiciones reales, y esas dimensiones a su vez desglosarlas en indicadores. Cada dimensión puede tener cuando menos un indicador, o puede tener 2 o puede tener 3. En este caso, bueno, pues está mostrando cada dimensión con 2 indicadores, pero no quiere decir que siempre tenga que ser así. En este ejemplo, los indicadores es la definición operativa, es decir, indican exactamente qué acciones debemos nosotros hacer para medir esa variable. Nosotros tenemos que definir conceptualmente lo que significa la variable, conceptualmente lo que significa, y de ese concepto vamos nosotros a desglosar o a identificar las dimensiones, y de las dimensiones vamos a identificar los indicadores. Esto es así porque la variable, como ya lo platicamos, es una definición 100% teórica, lo cual no es posible abordarla directamente con un instrumento de recolección de datos, hablando precisamente en el caso de una variable compleja. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de una variable, la que ya habíamos abordado hace un momento, la variable inteligencia. Si nosotros vamos a las fuentes de información, si nosotros vamos a lo que dicen los autores a la hora de definir conceptualmente esa variable, nos vamos a encontrar que la inteligencia se mide en 3 aspectos: verbal, manual y social. Esas serían las dimensiones. Y el significado de verbal, pues es que la persona sepa usar las palabras; manual, que debe tener cierta habilidad con el uso de las manos; y social, pues que deba saber manejarse con las personas. Otro ejemplo que muy frecuentemente se presenta: a veces queremos medir la clase social o el estrato social al que pertenece una persona y creemos que con una sola pregunta basta, y estamos equivocados, puesto que también se trata de una variable compleja. No basta con preguntarle cuánto gana, o no basta con preguntarle, que es lo peor, a qué clase social considera que pertenece, que pues ahí sería algo muy subjetivo. En este caso, las dimensiones de clase social, si nosotros vamos a las definiciones, pudiera ser el prestigio ocupacional, el nivel económico, la educación formal y el modo de vida. ¿De dónde obtenemos estas dimensiones? De la consulta de la literatura, de la consulta de la teoría, a la hora de definir conceptualmente nuestra variable. Por lo tanto, las dimensiones permiten acercarnos al plano empírico partiendo de un plano totalmente teórico. Ahora,
Si nosotros estamos hablando de inteligencia y si tenemos una dimensión que es inteligencia verbal, como ya lo habíamos nosotros visto, pues aún así queda un poco abstracto el concepto para medirlo directamente. Entonces nosotros debemos de llevarlo al plano empírico, es decir, desglosar inteligencia verbal en sus correspondientes indicadores, que nos van a decir a nosotros exactamente qué operaciones vamos a realizar para medirlo. Por lo tanto, los indicadores pues son aquellos que, como su nombre lo dice, y repitiendo, indican qué se debe hacer para medir las dimensiones. Por ejemplo, inteligencia verbal, que es una dimensión, si no perdamos de vista que es una dimensión de inteligencia, puede tener 3 indicadores, que pudiera ser amplitud de vocabulario, si la persona puede o no completar frases, si la persona puede identificar o no si las frases contienen absurdos o incoherencias. De la dimensión educación formal, pudiera ser un solo indicador, si completó o no la primaria, la secundaria o la universidad. De la dimensión nivel socioeconómico, pueden surgir 3 indicadores, que pudiera ser el ingreso mensual por trabajo, si es o no propietario de inmuebles y cuántos coches tiene. En este caso tenemos otro desglose partiendo de la variable inteligencia, sus 3 dimensiones manual, social, verbal, y la dimensión manual dividida en 2 indicadores, que es habilidad para el cálculo matemático, habilidad para escribir textos. Ahora, toda vez que tenemos los indicadores, por ejemplo, si el indicador fuera habilidad para el cálculo matemático, pues ya las acciones concretas no siempre van a ser encuestas, no siempre van a ser entrevistas, sino también pueden ser pruebas. En este caso, la habilidad para el cálculo matemático, pues solamente con pruebas. Una prueba puede ser de ecuaciones, otra prueba puede ser de sumas. Fin de la presentación.